Saludamos nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes en este seminario taller Mecanismos de Resolución de Conflictos en el marco de la Justicia Electoral Latinoamericana, experiencias comparadas, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Importantes temas se vienen abordando y hoy tenemos la presencia del doctor Hugo Picado León, procedente de Costa Rica. Él es director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. La hoja de vida nos permite comunicarles a ustedes que es abogado y politólogo, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Es candidato a doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en política latinoamericana por el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Próximamente defenderá su tesis doctoral sobre diseño y gestión de elecciones en Latinoamérica. Funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense desde el año 1993, donde ha ejercido cargos como asistente legal, asesor jurídico y coordinador del programa de asesores electorales. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Latina de Costa Rica y en la Universidad de Salamanca. Sus publicaciones son sobre sistemas electorales, democracia y Estado de Derecho en revistas y obras colectivas de México, Colombia, Guatemala, Brasil, Bolivia, España y Costa Rica. Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso al doctor Hugo Picado León para abordar el modelo costarricense. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias por la presentación, señor presidente Tábara Córdoba, señores miembros del Pleno de la Junta, magistrados Cornejo Rodríguez, Fernández Alarcón, Aybar Carrasco y Rodríguez Vélez, estimado amigo José Alfredo Pérez, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Les agradezco muchísimo la invitación a este evento y saludo también a este elenco de expositores del que me honra formar parte junto con don Flavio Galván, don Alberto Dalavía, don Wilfredo Penco, doña Yolima Carrillo y don Patricio Valdés. Traigo y soy portador de un saludo del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, de sus magistrados Max Esquivel, de su magistrada Eugenia Zamora y del presidente Luis Antonio Sobrado, que justamente en estos días están tratando una serie de temas bastante espinosos, bastante delicados, referentes a el aspecto, al nudo gordiano que me han pedido desarrollar dentro de mi exposición. De parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, quisiera manifestar también el apoyo de nuestro tribunal a la Junta Nacional Electoral por su esfuerzo en promover una reforma electoral más técnica, y además aplaudimos la iniciativa de crear y de propiciar estos foros de intercambio que nos permiten a todos enriquecernos con las experiencias de nuestros hermanos latinoamericanos. Mi exposición consta de dos partes, según lo que me ha solicitado la Junta Nacional Electoral y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, y la primera de ellas es una rápida exposición de las características de la jurisdicción electoral en Costa Rica, que es un diseño realmente nuevo. Comenzó a funcionar en el año 2010, es decir, apenas con 5 años de funcionamiento dentro del nuevo marco legal que fue el Código Electoral de 2009. Entonces voy a hablar en la primera parte de mi exposición sobre cuál es el diseño
que dio esta legislación de 2009 a la justicia electoral costarricense. Y segundo, voy a referirme de manera específica y concreta a los procedimientos de cancelación de credenciales para cargos municipales, tema que es de sumo interés para el contexto peruano porque forma parte integral de las reformas que se están discutiendo y promoviendo por estas tierras. Espero que en esta participación podamos encontrar aspectos comunes, aspectos de intercambio, como mencionábamos hace un rato en el café con el doctor Flavio Galván. Hay una serie de tendencias y problemas comunes en toda América Latina. Cuando nos sentamos a escuchar estas exposiciones, cuando escuchábamos al doctor Tábara haciendo la presentación del evento, no podíamos dejar de pensar que son los mismos problemas que estamos enfrentando en nuestros países, con diferencias de matices. Bien, la primera parte entonces de mi exposición se centra en las características de la justicia electoral costarricense, los rasgos de la justicia electoral costarricense, de dónde viene, cómo está regulada, sus limitaciones y retos, es a lo que me referiré en los siguientes minutos. Es necesaria una constante reflexión y debate sobre el derecho procesal, y entro en materia citando a Piero Calamandrei, a ese insigne jurista de las cúspides del derecho procesal, que decía lo siguiente: el derecho adjetivo debe seguir al derecho sustantivo como la sombra al cuerpo. Por eso es importante hablar sobre la justicia, sobre la jurisdicción electoral. Si queremos que la democracia procesal funcione, debemos revisar constantemente los procedimientos que hagan eficientes las normas sustantivas en la materia electoral. En Costa Rica tenemos un sistema basado en un sistema electoral, un régimen electoral basado en la Constitución Política de 1949. En 1948 hubo una guerra civil que estalló en Costa Rica propiciada por un fraude electoral. No fue la única causa, pero sí fue la gota que derramó el vaso, un fraude electoral, de manera que la Constitución Política de 1949, que es una constitución importante, que introduce elementos como la abolición del ejército, la constitución de un Estado social de derecho basado en la educación y en la salud, tiene una enorme preocupación por cimentar un sistema electoral que para ese momento, estamos hablando 70 años atrás, resultara a prueba de fuego, y eso se pretende a partir del diseño de un organismo electoral singular, novedoso, porque desde el ámbito constitucional se crea un Tribunal Supremo de Elecciones con rango de poder del Estado. Es decir, aunque no se dice en la Constitución Política costarricense que el Tribunal Supremo de Elecciones sea el cuarto poder de la República, sí dice expresamente la Constitución que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene rango de poder del Estado, y se trata de blindar al organismo electoral mediante la integración de un órgano compuesto por 3 magistrados propietarios, nombrados apolíticamente, nombrados por el Poder Judicial en pleno, por la Corte Plena, compuesta por sus antes 17 magistrados, hoy 22 magistrados, en votación de 2/3 partes por lo menos para elegir al magistrado electoral, magistrados electorales que duran 6 años en sus cargos y que pueden ser reelectos indefinidamente. En la historia, en los 70 años de historia del tribunal, solo en una ocasión no se reeligió
a una persona magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, la tendencia es siempre a reelegir, lo que ha propiciado en el tribunal una marcada profesionalización y el mantener la experiencia en un organismo que es permanente, que es profesional. Más allá, otro elemento importante es que se diseña constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones como un organismo concentrado. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica tiene la particularidad, a diferencia de los organismos electorales en Perú, de ser un modelo absolutamente concentrado. El Tribunal Supremo de Elecciones es organismo de administración electoral, es gestor de las elecciones, es registro civil, y no solamente crea el padrón electoral, produce el documento de identificación para efectos electorales y civiles, sino que registra a nivel nacional todos los eventos civiles, desde el nacimiento, el matrimonio, divorcios, defunciones, naturalizaciones, sino que también es juez de la República. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones es administrador de elecciones, tiene función registral y ejerce función jurisdiccional, es decir, dice el derecho en materia electoral, esto según la Constitución Política de 1949. Con el Código Electoral de 2009 se agrega una cuarta función, que es la de formación en democracia. El Código Electoral de 1953, la vieja ley electoral, puso mucho énfasis en la independencia del organismo electoral, desarrolló su ámbito administrativo, pero era históricamente muy temprano para hablar de una justicia electoral propiamente dicha. Y durante muchas décadas las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral fueron muy pocas. Todavía en el año 93, 94, cuando yo entré a trabajar al tribunal, que lo hice en el departamento legal, las resoluciones electorales del tribunal no las redactaban los magistrados, las redactaba el departamento legal, y eran 3 o 4 al año. Hoy en día, en un año no electoral, hay 800 resoluciones electorales del tribunal, y en un año electoral pueden llegar a 3000 el número de resoluciones electorales de diferente tipo, ya explicaré, que emite el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto se debe a que hubo un cambio espectacular, no en la legislación, sino propiciado en la jurisprudencia a partir del año 2000. En el año 99 se dio un cambio en la integración del Tribunal Supremo de Elecciones, se da una renovación generacional y se da la circunstancia también de que la Sala Constitucional, que había sido creada en Costa Rica en 1989, empieza a emitir una serie de resoluciones donde se sugiere que el tribunal está declinando sus competencias constitucionales de la Constitución del 49 en el ámbito jurisdiccional. Esta nueva generación de magistrados que asume la marcha del buque a partir del año 2000, le dan una nueva fisonomía al Tribunal Supremo de Elecciones y lo convierten en un organismo también de justicia electoral, desarrollando una serie de institutos desde la jurisprudencia que luego se plasman en normas jurídicas dentro de lo que va a ser el capítulo quinto, el título quinto del Código Electoral de 2009. Dentro del diseño constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones, al Tribunal Supremo de Elecciones corresponde de manera exclusiva y excluyente interpretar las normas constitucionales y legales en materia electoral. Y esto lo dice la Constitución Política 40 años antes de la creación de la Sala Constitucional y de la creación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional del 89. El Tribunal Supremo de Elecciones interpreta las normas legales y constitucionales en materia electoral de manera exclusiva y excluyente. También dice la Constitución Política del 49, claro, en el 48, recordemos, hubo una guerra civil propiciada por
un fraude electoral, que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones carecen de recurso. Las resoluciones sobre materia electoral, por supuesto, salvo los recursos de adición y de aclaración. Y en tercer lugar, dice la Constitución que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones es vinculante erga omnes, es obligatoria para todos, salvo para sí mismo. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos de la jurisdicción electoral? El Código Electoral de 2009 desarrolla estos 8 procedimientos o institutos procesales de la justicia electoral en Costa Rica, que podríamos agruparlos realmente en 5 líneas. Una es la protección de los derechos fundamentales, otro tiene que ver con el control de actos de partidos políticos, una tercera línea es el control de actos de la administración electoral, cuarto es el control de actos de funcionarios electos y quinto es la función netamente hermenéutica del tribunal. Así tenemos el recurso de amparo electoral, la impugnación de acuerdos de asambleas de los partidos políticos en proceso de constitución e inscripción y la acción de nulidad de acuerdos partidarios, el recurso de apelación electoral contra actos de la administración electoral, la demanda de nulidad relativa a resultados electorales, la cancelación de credenciales de funcionarios públicos, la denuncia por parcialidad política y la actividad no contenciosa o hermenéutica propiamente dicha del Tribunal Supremo de Elecciones. Veamos rápidamente en qué consiste cada uno de estos institutos. Primero, el recurso de amparo electoral. Allí inicia la historia de la nueva dimensión, el redimensionamiento de la justicia electoral en Costa Rica. En el año 1994 se da en el partido de gobierno una asamblea de cara a lo que van a ser la conformación de sus estructuras internas. En estas asambleas se da un fraude a toda regla. Hubo un tremendo desorden en la manera en que se convocan las asambleas, en la manera en que se realizan las votaciones y hay una enorme cantidad de irregularidades. Los afectados por este ejercicio fraudulento acuden al Tribunal Supremo de Elecciones en 1994. El Tribunal Supremo de Elecciones responde, ni siquiera por medio de una resolución, sino por un acuerdo, diciendo que el tribunal no tiene competencia para conocer ese asunto, puesto que eso tiene que ver con la vida interna del partido político. Los afectados entonces acuden a la recientemente creada Sala Constitucional. La sala resuelve el asunto, declara nula la asamblea del Partido Liberación Nacional en ese momento y además dedica como 10 páginas a dar una tremenda reprimenda al Tribunal Supremo de Elecciones, diciendo: señores, si la Constitución Política del 49 dice que el Tribunal Supremo de Elecciones es intérprete de manera exclusiva y excluyente de las normas constitucionales y legales en materia electoral, ustedes no pueden volver a ver otro lado cuando un partido político o un grupo de ciudadanos o una persona en particular acuda a ustedes para buscar reparación de sus derechos fundamentales. Después de otras resoluciones de la sala donde fue abriéndose esta perspectiva de un posible recurso de amparo electoral, finalmente en el año 2000 el tribunal dicta una primera resolución estableciendo con base en la jurisprudencia de la sala y en aquella norma de la Constitución Política que corresponde al tribunal, que es competente el Tribunal Supremo de Elecciones para resolver el recurso de amparo electoral, entendido como ese mecanismo de tutela, de protección de los derechos y libertades fundamentales en materia electoral. El amparo electoral procede contra toda acción u omisión, contra toda violación o inclusive amenaza de violación de derechos fundamentales de naturaleza electoral, entiéndase participación política, el derecho al sufragio, activo, pasivo.
Procede contra partidos políticos y también contra otros sujetos públicos o privados que de hecho de derecho se encuentren en una posición de poder. La mayoría de los amparos electorales se interponen contra partidos políticos, pero también el tribunal ha resuelto recursos de amparo electoral contra instituciones privadas, inclusive contra iglesias. En el referéndum de 2007, el tribunal dio lugar a una serie de recursos de amparo presentados contra iglesias protestantes evangélicas que tuvieron una militancia más allá de lo admisible como organizaciones religiosas que son, en torno al debate entre el sí y el no al Tratado de Libre Comercio, referéndum 2007, y en las elecciones presidenciales anteriores, en 2014, el tribunal le da una tremenda reprimenda a la Iglesia Católica, que toma abierto partido, por lo menos en un sector importante de su jerarquía, hacia o favoreciendo a una propuesta en particular, a una propuesta política en particular. También el tribunal en su momento ha dado curso a recursos de amparo, ha dado trámite a recursos de amparo presentados contra universidades públicas y privadas y contra medios de comunicación, entre otros. Lo importante del recurso de amparo es que tiene efectos suspensivos sobre los actos impugnados y sobre la aplicación de las normas que afecten al gestionante. Cualquier persona puede gestionar un recurso de amparo, es un recurso informal por naturaleza, y el plazo de prescripción para interponer el recurso es de 2 meses contados a partir del momento en que inicie la perturbación del derecho. Ha habido amparos sumamente sonados, importantes, que ha tramitado el tribunal, algunos de ellos justo en la frontera entre la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones y la competencia de la Sala Constitucional. Y bueno, uno de los casos más recientes fue resuelto la semana pasada, y tiene que ver con el caso de un ex candidato a la presidencia de la República que en cierto momento era el favorito a quedar como presidente en las elecciones de 2014. De último momento, en el último mes, las encuestas empiezan a debilitarlo. Al momento de los comicios queda de segundo, ninguno de los candidatos obtiene el 40% constitucional para ganar en primera ronda. Él tiene que ir a segunda ronda con el candidato que finalmente quedó electo presidente, pero durante el transcurso de esta segunda ronda, este candidato decide motu propio renunciar a hacer campaña. Entonces lo que ocurre es que después de las elecciones, después de la segunda ronda, donde pierde las elecciones abrumadoramente, el partido político, que era el anterior partido de gobierno, sienta en el banquillo a esta persona y lo suspende del partido político por 4 años, obviando que esta persona, que este costarricense, pretende ser candidato a alcalde por la municipalidad de San José, cargo que había ejercido en los anteriores 20 años antes de renunciar a ese cargo para ser candidato a la presidencia de la República. Johnny Araya, que es la persona de la que estoy hablando, presenta un recurso de amparo ante el tribunal contra el partido político. El tribunal resuelve la semana pasada, en una noticia de mucha cobertura mediática, que el partido ha procedido según los estatutos y que ha respetado las reglas del debido proceso, y además que el candidato Johnny Araya no se le están conculcando, no se le están lesionando sus derechos constitucionales a participar como candidato, si es lo que pretende, a ser alcalde municipal de San José, porque podría hacerlo por una parte con cualquier otro partido político, y además porque le quedaba todavía por cumplir un paso interno de impugnación de lo resuelto por el Comité de Ética del partido ante el Consejo Superior del partido, el Comité Ejecutivo Superior del partido. Hay otro instituto
que ya no se refiere a derechos fundamentales, sino a derechos contenidos en la ley, y es la impugnación de acuerdos partidarios de partidos políticos que todavía no se han constituido, que están en proceso de inscripción. En ese proceso de inscripción, que dependiendo de la organización partidaria puede durar pocos meses, puede durar hasta 2 años, podrían darse actos de estas agrupaciones que lesionen derechos de militantes o de eventuales militantes. Entonces existe este mecanismo legal de control de la legalidad de los acuerdos de los partidos políticos en proceso de inscripción. Cualquier persona que integre las asambleas de los partidos pueden impugnar sus acuerdos. El trámite implica que el Comité Ejecutivo Provisional del partido resolverá la impugnación, salvo que se trate de acuerdos de la Asamblea Superior. De ello cabe apelación ante la Dirección General del Registro Electoral y en última instancia puede llegar a conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Para la resolución de estas impugnaciones sirven de prueba, entre otras, los informes que elaboren los representantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ¿qué ocurre si el partido ya está constituido y si es el partido político el que lesiona un derecho de sus militantes? Bueno, existe lo que se denomina, en tercer lugar, la acción de nulidad contra acuerdos partidarios, que permite atacar los actos ilegales que realice un partido político en perjuicio de sus militantes o partidarios, normalmente en procesos de postulación de candidatos o selección de autoridades internas. Puede interponer esta acción cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo. Es necesario agotar los mecanismos de impugnación interna antes de que llegue al tribunal, y una vez agotados los mecanismos internos, la persona afectada tiene 5 días hábiles para llevar su asunto a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. Este mecanismo de la acción de nulidad ha sido muy utilizada, y lo es sobre todo por temas relativos a organización interna de los partidos, democracia interna. Es decir, cuando un partido político toma una decisión sin consulta de bases, o cuando se nombra un cargo sin haber cumplido los procedimientos legales o estatutarios establecidos, o bien, y también todavía mucho más frecuente, cuando el partido deja de cumplir las reglas de paridad de género que dispone la ley electoral. El Código Electoral, en su artículo 2, Código de 2009, establece la paridad entre hombres y mujeres en un 50% en las listas de candidaturas, y también en la constitución de los órganos internos, que además deben respetar el principio de alternancia. Ahora, ¿y qué si se trata de actos ilícitos, de actos que rozan la legalidad o las normas reglamentarias, pero no ejecutados por los partidos políticos, sino por la administración electoral, por la Dirección General del Registro Civil, en la conformación del padrón, en la cedulación, o por la propia Dirección General del Registro Electoral en su departamento de partidos políticos, de registro de partidos, de control de financiamiento o de programas electorales? Bueno, la ley establece el recurso de apelación electoral contra estos actos, recurso que se puede interponer contra la administración electoral en general y contra las juntas electorales. La legitimación activa la tiene quienes ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo comprometido por la decisión recurrida, y debe utilizarse este recurso dentro de los 3 días siguientes a la comunicación del acto. También, en quinto lugar, la ley establece la demanda de nulidad de resultados electorales, y aquí lo que se acata es una irregularidad en el procedimiento tendiente a establecer el resultado de una elección. Puede ser
en nivel específico de una junta receptora de votos o de varias juntas receptoras de votos. Cabe contra el acto o acuerdo, resolución de una junta receptora de votos o mesa o casilla de votación ilegalmente integrada. Cabe contra datos consignados en el padrón, registro, en actas, en documentos que no sean expresión fiel de la verdad. Y cabe contra la votación y elección recaídas en persona que no reúna las condiciones necesarias para ejercer el cargo. Puede ser presentada por cualquier persona dentro de los 3 días posteriores al recibo de la documentación, que debe ser escrutada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Luego entramos al tema de fiscalización de la actuación de los funcionarios públicos, donde hay 2 procedimientos normados en la ley electoral. Uno se denomina cancelación de credenciales. Ya me voy a referir en la segunda parte de la exposición a la cancelación de credenciales de cargos municipales. Aquí me refiero me concentro en la cancelación de credenciales de miembros de supremos poderes, por supuesto de miembros de supremos poderes electos popularmente, no se incluye acá a los magistrados del Poder Judicial que no son electos popularmente, pero sí a los diputados a la Asamblea Legislativa, al presidente de la República. En denuncias contra el presidente de la República, los vicepresidentes de la República y diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa, que tenemos un parlamento unicameral, el tribunal lo primero que hace es valorar la admisibilidad, de estimar procedente la denuncia o que podría resultar cierto el asunto que se acusa. El tribunal remite el expediente a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea valore el levantamiento de la inmunidad. El único órgano que podría levantar la inmunidad de estos miembros de supremos poderes sería entonces la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea levanta la inmunidad, el tribunal entonces realizará el procedimiento administrativo ordinario y dictará la resolución por el fondo. Esta cancelación de credenciales de miembros de supremos poderes se ha dado históricamente cuando algún diputado, que ha sido lo más frecuente, incurre en delito fiscal o en delito contra la seguridad pública, cualquier tipo de delito. El caso más reciente fue un caso de renuncia, fue un caso que se dio hace poco menos de un mes, cuando un diputado a la Asamblea Legislativa con 8 meses de ejercicio del cargo se presenta a plenario, pide la palabra y dice renunciar por motivos de salud. Presenta la renuncia al plenario legislativo, sale del plenario, se va al tribunal y presenta también una carta de renuncia. En realidad el trámite ante el tribunal no era necesario, con haberlo presentado ante la Asamblea Legislativa ya era suficiente y la Asamblea debía remitirlo al tribunal. Resulta que al día siguiente sale la prensa diciendo que este señor de enfermo no tiene nada, que el problema es que tenía estaban por interponer contra él una denuncia por acoso sexual de parte de una funcionaria de la Asamblea Legislativa, lo cual este señor le alteró bastante porque era un señor que había sido sacerdote católico y tal, había sido un religioso que había dejado el clero para meterse en política, había mantenido una relación sentimental con esta persona, luego se separaron y pues en los pleitos que va y que viene, él empezó a acosar a esta mujer, esta víctima, que fue recopilando información al punto de que armó todo un expediente y que él ya sabía que venía eso. Entonces, cuando se da esta circunstancia, cambia todo el enfoque de prensa. Una semana después, este exdiputado presenta al Tribunal Supremo de Elecciones, ya cuando se le había revocado su credencial, inclusive se había nombrado a la nueva persona diputada, presenta ante el tribunal un recurso solicitando que se anule su renuncia, que se tenga por no puesta.
y porque él quiere defender su honor y bla, bla, bla. Bueno, pues el tribunal finalmente también hace una semana y pico resuelve dejando, desestimando la gestión de renuncia a su renuncia de parte de este exdiputado. Otro mecanismo de control de los actos de los funcionarios públicos se denomina beligerancia política, que es normada por la Constitución Política y por el artículo 146 del Código Electoral, que es un mecanismo mediante el cual el Tribunal Supremo de Elecciones puede investigar y puede pronunciarse sobre denuncias formuladas por partidos políticos contra funcionarios que violenten, que lesionen su deber de parcialidad y se muestren inclinados hacia algún partido político. El artículo 146 del Código Electoral establece 3 niveles de prohibiciones. Hay funcionarios públicos, el funcionario público en general en el nivel más básico de restricción puede participar en política fuera de horas laborales. Lo que no puede hacer es en horas laborales dedicarse a actividades político-partidistas, ni mucho menos utilizar recursos públicos para favorecer un partido político. Entonces, claro, un alcalde que quiere buscar su reelección y empieza a utilizar las computadoras de la municipalidad para hacer cartas, imprimir afiches, promoviendo su candidatura, pues podría ser denunciado por beligerancia política y perder eventualmente su credencial. El segundo grado de prohibición es sobre ciertos funcionarios públicos, miembros de supremos poderes, todos los funcionarios empleados del Tribunal Supremo de Elecciones en general, gerentes de instituciones autónomas del Estado, a los cuales nos está prohibida todo tipo de manifestación política dentro o fuera del horario laboral. No me diga que ya se me fue el tiempo. Y me faltaba toda la segunda parte. Bueno, en tal caso, si voy a apurarme mucho ahora entonces, el tribunal investigará entonces los casos de las denuncias por beligerancia política y podría dar lugar a la destitución del funcionario y también a la inhabilitación. Esas son las 2 consecuencias jurídicas. Una persona que incurre en beligerancia puede ser no solo destituida del cargo, sino también puede ser inhabilitada. Y eso tiene 2 consecuencias. En tratándose de cargos municipales, que en Costa Rica los cargos municipales, todos los cargos municipales pueden ser reelectos. Esa es la norma en Costa Rica. Los cargos legislativos no pueden ser reelectos. El presidente de la República únicamente puede ser reelecto 8 años después de haber abandonado el cargo, pero los cargos municipales en general sí pueden ser reelectos sucesivamente. Entonces el tribunal ha dejado establecido en su jurisprudencia que si un funcionario sigue en su cargo en periodos distintos, puede ser revisada su conducta, aunque haya sido el hecho denunciado haya ocurrido en un periodo anterior, ¿verdad? Porque no hay solución de continuidad en el ejercicio del cargo. Y además, en algunos casos donde se presentan denuncias ya cuando el funcionario está abandonando el ejercicio de su cargo, el tribunal ha continuado en los procedimientos porque aunque ya no se le pudiera destituir, sí eventualmente podría establecerse la sanción de inhabilitación que le afectaría pues a futuro. Y finalmente
el último procedimiento de la justicia electoral es la actividad jurisdiccional no contenciosa, que comprende la interpretación de normas electorales, constitucionales y legales, entre otros asuntos no contenciosos, democracia semidirecta, en la que se incluye el plebiscito para revocatoria de mando de cargos municipales, que en Costa Rica sí existe esa posibilidad, y la liquidación de gastos partidarios, declaratorias de elección, entre otros. Bueno, la segunda parte me refiero concretamente a la cancelación de credenciales municipales, y muy rápidamente les comento que en Costa Rica hay 81 municipios, cada municipio tiene un alcalde y tiene un consejo municipal que son de elección popular. Ya se me trabó esto, a ver. Ay, se me saltó. Ya, gracias. Estas son las normas generales: tipicidad, principio de legalidad. La pérdida de credencial municipal debe darse a partir de una causal constitucional o legalmente establecida. Deben respetarse las normas del debido proceso. El sujeto activo, la gestión la cancelación de credenciales debe darse a gestión de parte. El tribunal no puede tramitarla de oficio en ningún caso. El sujeto pasivo será siempre un funcionario municipal, y la consecuencia de la pérdida de credencial y la eventual inhabilitación genera la obligación del tribunal de sustituir a la persona que haya sido removida de su cargo. ¿Cuáles son los procedimientos específicos regulados sobre la cancelación de credenciales municipales? Tenemos el procedimiento de cancelación por renuncia. En este caso, un funcionario municipal renuncia. Esto es muy frecuente, a razón de 75, 80, 95 por año. En este caso, el funcionario municipal renuncia, que en Costa Rica tenemos 6.069 cargos municipales de elección popular. Por eso es tan frecuente, por motivos de enfermedad, por motivos varios. Una persona renuncia, hay un acuerdo del Consejo Municipal que se notifica al tribunal, y el tribunal procede a cancelar la credencial y a nombrar a la persona sustituta. Segundo, la cancelación por ausencia. En este caso, si un alcalde se ausenta de su oficina por más de una semana, o un regidor o regidora municipal se ausenta de las sesiones por más de 2 meses, injustificadamente, el Consejo Municipal puede realizar la gestión al tribunal, la solicitud para que se cancele esa credencial. En caso de que haya oposición de la persona involucrada, se tendría que desarrollar un procedimiento administrativo que lleva a cabo la inspección electoral, y culminaría el procedimiento con la resolución que emita el Tribunal Supremo de Elecciones. El siguiente trámite es cancelación por afectación al sistema de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública. En este caso, creí que ya había pasado. Sí, este caso aquí se trata de faltas relacionadas con el manejo de fondos públicos. En general, cualquier acto fraudulento, cualquier actividad contra las normas técnicas que rigen el sistema de control y fiscalización de la Hacienda Pública, pueden generar en la destitución del cargo municipal electo. En este caso se requiere de una denuncia. El trámite lo llevan a cabo órganos técnicos, que puede ser la Contraloría General de la República en sede administrativa, o los juzgados penales en sede jurisdiccional. Una vez que la Contraloría
o que los juzgados penales determinen lo suyo, lo que corresponda en sus sedes, notifican al Tribunal Supremo de Elecciones, quien es el único órgano competente para cancelar la credencial municipal. A ver, el otro procedimiento es que, qué vacilón. El otro procedimiento es parecido, que es la cancelación por infracción por afectación a la zona marítimo terrestre. En Costa Rica hay una normativa ecológica sumamente estricta y muchos de los municipios del país tienen, ya no logré pasarlo, ¿verdad? Tienen normas relativas a la protección de la zona marítimo terrestre, en cuyo caso el trámite y la investigación corresponde a la Procuraduría General de la República en sede administrativa. Ve, ahora no toqué nada y pasó. Y a los juzgados penales en sede jurisdiccional. Una vez que concluyan esas investigaciones, el tribunal sería notificado y procedería a la cancelación de la credencial. Lo que en estos casos, estos dos últimos casos, lo que hace el tribunal es simplemente verificar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales por parte de la Contraloría, de la Procuraduría o de los juzgados penales, y verificar el cumplimiento de las reglas del debido proceso. Y finalmente la cancelación de credenciales de funcionarios municipales por beligerancia política, artículo 146 del Código Municipal. La denuncia debe en este caso formularla el comité ejecutivo de algún partido político. Lo investiga el tribunal mediante la inspección electoral, siguiendo un procedimiento administrativo ordinario, y concluiría el procedimiento con la resolución del tribunal. Este es también un procedimiento bastante usual, sobre todo en época electoral, cuando muchos funcionarios municipales están procurándose la reelección, y el hecho de que utilicen fondos públicos o tiempo laboral para beneficiar su candidatura puede ocasionar la pérdida de la credencial. Concluyo reseñando 5 desafíos o retos, y aquí concluyo. 3 de carácter jurídico. ¿Cuáles son grandes temas en discusión en Costa Rica en este momento relativos a justicia electoral? El primero es el conflicto de competencias o el conflicto fronterizo entre la jurisdicción electoral y la jurisdicción constitucional. Y ahora aquí no digo esto como abogado, sino como politólogo. El centro de poder más importante en Costa Rica no está ni en la Asamblea Legislativa, ni en la Presidencia de la República, ni en el Tribunal Supremo de Elecciones. Son 4 magistrados de la Sala Constitucional. En Costa Rica, si 4 magistrados de 7 se ponen de acuerdo, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Entonces, ha habido conflictos ya importantes entre la jurisdicción constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, con algunas resoluciones bastante llamativas de la sala. Segundo, la necesaria coordinación entre la justicia electoral y la jurisdicción penal. El Tribunal Supremo de Elecciones, vieron ahora, en ningún momento hablé sobre la jurisdicción penal electoral, eso no existe. Los delitos electorales no los persigue el tribunal, sino los persigue el Ministerio Público en la jurisdicción penal ordinaria. Y eso requiere cierta coordinación, sobre todo para la persecución de faltas vinculadas con el control del financiamiento de los partidos políticos, que es un tema pues muy delicado en nuestras democracias. Tercer gran desafío jurídico, tercer gran tema, la actualización de la normativa frente a nuevas experiencias, nuevas formas de entender el derecho, de entender el proceso. Las debilidades de un modelo como el nuestro, tiene sus fortalezas, el modelo concentrado tiene sus fortalezas, pero tiene sus debilidades también. No deja de ser complejo para nosotros como juristas tratar de medio explicar de qué maneras podemos solventar la inexistencia de una doble instancia en materia electoral, ¿no?
Entonces, de parte del tribunal sí que hay una idea concreta de que en algún momento se pueda crear un juzgado electoral de primera instancia, pero esto tiene implicaciones presupuestarias y políticas un tanto complejas. Y dos retos coyunturales, el reto en comunicación política. El juez electoral es cada vez un juez más expuesto a los medios, y esto hay que manejarlo con muchísima profesionalidad y con muchísima sabiduría, máxime en un organismo como el tribunal en Costa Rica, que no solamente es juez electoral, sino también gestor de elecciones. Y el último tema, los desafíos de las elecciones municipales de 2016, que serán en el próximo mes de febrero, serán las primeras elecciones municipales concentradas de medio periodo en Costa Rica. Inicié con una frase de Piero Calamandrei, que cierro con una frase de Hans Kelsen, que decía que los derechos valen lo que valen sus garantías. Muchas gracias. Los invitamos a formular las preguntas que crean conveniente para el expositor. Bueno, muchas gracias, doctor Picado, por su excelente exposición, como siempre, muy ordenada, muy informada y muy didáctica. Me parecería interesante que nos contara cómo se procesó la posibilidad de reelección presidencial que, de acuerdo a una norma, estaba prohibida con carácter permanente en Costa Rica, y sin embargo creo que fue una interpretación de la del Tribunal Constitucional que habilitó esa posible reelección, que fue del profesor Oscar Arias. Sí, don Wilfredo, muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, esto tiene una historia interesante. En la Constitución Política de 1949 se estableció que una vez abandonada la presidencia de la República no se podía volver a optar a ese cargo sino pasados 2 periodos constitucionales, es decir, 8 años después. Esa norma se mantuvo vigente desde el 49 hasta el año 1969, en que la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en su función de constituyente derivado, reforma la Constitución Política y establece la prohibición absoluta de la reelección presidencial. Pues bien, en la década de los 90, mediados de los 90, un grupo de costarricenses cercanos al expresidente don Oscar Arias empieza a promover en la Asamblea Legislativa la reforma de la Constitución Política para permitir la reelección presidencial. Ante el bloqueo sistemático en sede legislativa, entonces se empiezan a presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional contra esa reforma del año 69, es decir, es una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución Política, pero no contra la Constitución en sí. Las primeras 2 acciones así se presentaron y la Sala las rechazó de plano. La tercera dice, no queremos atacar la Constitución en sí, sino la ley de la República mediante la cual en el año 69 se reformó la Constitución Política. Y se alegó en ese momento que esta era una norma restrictiva, puesto que el marco constitucional sí permitía la reelección, aunque fuera 8 años después de haber sido presidente, y que no se podía por una ley posterior a la Constitución restringir derechos fundamentales como es el derecho a ser electo. Ese fue el argumento que esgrimió, muchos argumentos esgrimieron, ese fue el argumento que finalmente la Sala Constitucional acogió en votación dividida. Cabe decir, en las 2 primeras ocasiones en que se presentó este proyecto de reforma, la Sala Constitucional votó 4 en contra y 3 a favor, ¿no? Es decir, 4 magistrados dijeron no hay inconstitucionalidad en la norma que prohíbe la reelección. Se da un cambio en la composición de la Sala y en la última ocasión, año 2002,
finalmente la sala, por votación de 4-3, establece que la reforma del 69 era inconstitucional y por ende se restableció la norma original del año 49 que sí permite la reelección presidencial 8 años después de haber dejado la presidencia. En síntesis, Wilfredo, esa es la situación. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Se puede? Doctor Picado, en primer lugar quisiera felicitarlo por su exposición, ha sido bastante clara y sumamente didáctica. Mi pregunta es concreta, nace de la curiosidad. Usted expuso que en los procedimientos de justicia electoral en Costa Rica, estos se pueden clasificar en 8 grandes grupos. El segundo que mencionó es impugnación de acuerdos partidarios en proceso de constitución e inscripción. Es decir, si es que yo he entendido bien, se refiere a la posibilidad de impugnación de algunos acuerdos de un partido político antes que este partido se inscriba, ¿no? Eso es más o menos lo que le he entendido. Sí, sí, llego a la pregunta. Se trata de lo siguiente, en el Perú los partidos políticos antes de constituirse no tienen personería jurídica, por lo tanto hasta ese momento son un conglomerado de ciudadanos con un objeto, pero que aún no han logrado personería y reconocimiento. En ese sentido, todos sus acuerdos se plasman en documentos, que acá se denomina acta fundacional o acta de fundación de un partido político, y se someten a una revisión del registro, quien los calificará, lo confrontará con los requisitos legales para darle su aprobación o no. Pero no tenemos experiencia de ningún caso sobre impugnaciones de acuerdos partidarios antes de una inscripción. Entonces, la primera parte de la pregunta es si usted nos podría aclarar cuál es el sustento de ello, por qué se permite la impugnación de acuerdos de un nonato, si es que me permite el término. Y en segundo lugar, ¿cuáles podrían ser esos casos? Sí, muchísimas gracias. Es buenísima su pregunta y se la agradezco porque me permite profundizar en esto. En efecto, se trata de impugnación de actos de un nonato, de una agrupación política que todavía no es partido político, pero ya hay una negociación de intereses por parte de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que como mínimo son 50 personas que comparecieron inicialmente ante un notario público para extender un acta que da inicio a toda una serie de procedimientos que debe llegar a cumplir el partido político hasta su inscripción. Procedimientos que en promedio duran de 6 meses a 2 años. En esta acta inicial el partido debe nombrar de una vez a un comité ejecutivo provisional. ¿Qué ocurre en la práctica? Que en ese proceso que puede llevar meses, este grupo de ciudadanos que se reunieron en primera instancia porque estuvieron de acuerdo en crear una nueva agrupación política, van mostrando diferencias de criterio y van entrando en negociación de quién va a ocupar cuáles cargos y cómo, y quién va a ser el secretario general del partido y el presidente del comité. Y en esa lucha interna tan prematura suelen darse violaciones no solamente a derechos fundamentales, en cuyo caso la vía sería el amparo electoral, sino también a normas legales, normas relativas a democracia interna de los partidos, normas vinculadas a organización partidaria o normas vinculadas a temas de equidad y paridad de género. Entonces, por esa razón y en atención a que en el caso costarricense, a diferencia del peruano, como usted lo comenta, en Costa Rica sí que habían presentado en la década de los 2000 muchas gestiones ante el tribunal referente a violaciones de normas legales por parte de partidos en proceso de inscripción. Es que la Asamblea Legislativa estimó procedente incluir dentro de la gama de procedimientos ante justicia electoral esta impugnación de acuerdos partidarios de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción. Era un medio de proteger y de tutelar los derechos de ciudadanas y ciudadanos que están procurando formalizar su participación política por medio de la constitución de un partido.
Sí, señor. Sí, muy buenas tardes, doctor Picado. Mi pregunta quiero ubicarla básicamente en uno de los puntos álgidos que usted ha concluido, básicamente ha buscado concluir respecto a los conflictos que vienen dándose entre la jurisdicción electoral y la jurisdicción constitucional. En ese punto, por ejemplo, quisiera formular la siguiente cuestión. En Costa Rica, ¿hasta qué momento la justicia electoral puede excluir a un candidato? Esto por cuanto, por ejemplo, en nuestra realidad aquí en el Perú, dentro de este conflicto, el Tribunal Constitucional nos ha puesto un límite. Y ese límite viene a ser el día de la elección, ¿no? Hay una necesidad, hay una exigencia de la ciudadanía en que nosotros no deberíamos excluir a ciertos candidatos que no cumplen ciertos requisitos y que a veces mienten también al momento de postular, ¿no? Y nos dicen solamente lo puedes excluir hasta antes que el cuerpo electoral ha emitido su voto. Sin embargo, revisando otras realidades, vemos de que entre el día de la elección y hasta el momento de la proclamación y la entrega de credenciales, no son simplemente actos administrativos, sino que la justicia electoral todavía tiene cierto poder para expresar y en un momento determinado negar la entrega de dicha credencial, ¿no? Es básicamente en ese punto que quiero ubicar mi pregunta. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional básicamente se sustenta indicándose que una vez expresada la voluntad popular, ya la justicia electoral no puede ingresar ahí a retirar ese candidato electo. Sin embargo, desde la ciencia política, el Tribunal Constitucional quizás también se olvida de explicar que la ley electoral también es una manifestación de la voluntad popular, pero delegada, y no ha hecho esa equiparación, ¿no? Básicamente, por ahí va mi pregunta. Gracias. El régimen electoral costarricense no establece ningún límite temporal, simplemente lo que hay es un cambio de procedimiento. Mientras se es candidato, se podría remover o anular la candidatura de una determinada persona por las causas que establece la ley, por supuesto, desde una renuncia o el fallecimiento o una enfermedad hasta comprobarse que el candidato o candidata no reunía los requisitos de ley o que mintió en cuanto a sus condiciones, que es básicamente lo mismo. En ese caso lo que el tribunal podría hacer es anular la candidatura. La ley electoral establece inclusive qué ocurre en esos casos, ¿verdad? Que cómo habría de procederse si ya hay resolución en firme sobre candidaturas, si hay papeletas inscritas e impresas, pues si se trata de listas simplemente se corre un cargo para arriba en esa hipótesis. Una vez que se realiza la elección, el tema cambia, y lo que sí ha ocurrido en Costa Rica en un par de ocasiones, inclusive algo chistosas, es que cuando se dan los resultados electorales, alguien brinca de algún partido menor y dice: ay, no, mire, yo no quiero ejercer el cargo, es que yo me metí, pero yo creía que el partido nunca iba a ganar, ¿verdad? Entonces renuncio, ¿no? El tribunal le dice: no, mire, espérese que haya declaratoria de elección, porque usted no puede renunciar, o sea, candidato ya no es, ya pasaron las elecciones y no es todavía funcionario porque no hay ni siquiera declaratoria de elección. Espérese a ver si queda o no para ver si está renunciando a algo, ¿verdad? Entonces, una vez que hay declaratoria de elección, sí ha ocurrido que este ciudadano o ciudadana viene, presenta su renuncia al tribunal, inclusive ni siquiera se le expide, obviamente ni siquiera se le expide acreditación, sino que se procede conforme los trámites de ley a sustituir a esa persona por quien seguía en la lista establecida o consignada por el partido. No sé si era por ahí, ¿le entendí bien la pregunta? Sí. La pregunta es básicamente, por ejemplo, un tribunal tiene una función a veces de poder excluir a un candidato, ¿no? Dentro, por ejemplo, de las inelegibilidades, si está incurso en una inelegibilidad. ¿Qué pasaría si esta persona, si bien está incursa, llega a participar en el día de la elección, es electa? El tribunal llega a determinar o a advertir que está incurso, ¿puede excluirlo o no lo puede excluir posterior al día de la elección? Supongamos que se advierte que tiene una sentencia
condenatoria por la cual tenga suspendida su ciudadanía, pero no se advirtió hasta antes del día de la votación, ¿no? O, por ejemplo, de que no cumpla, como es el caso que sucedió acá en el Perú, que no cumplía el requisito, por ejemplo, del domicilio y la residencia para asumir determinados cargos de elección municipal o regional, ¿no? Miente, pero cuando se determina ya pasó el día de la elección. El Jurado Nacional de Elecciones en el año 2011, toda vez que todavía no había expedido la credencial, dice, aún tengo yo una potestad de poderte excluir del proceso, ¿no? Porque no has cumplido uno de estos requisitos. Sin embargo, llega por la vía del amparo al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional indica que no, de que tu facultad solamente estaría limitada hasta el día de la votación. Posterior ahí, no. Es básicamente por ahí va mi consulta, ¿no? Bueno, en Costa Rica el tribunal sí podría cancelar la credencial, pero mediante un procedimiento diferente. Si ya el funcionario entró en ejercicio del cargo, si ya hay una declaratoria de elección, ya es funcionario electo. En consecuencia, para removerlo del cargo habría que llevar a cabo un procedimiento particular, agravado y distinto, donde habría que comprobar, habría que acreditar en sede administrativa o en sede jurisdiccional o por parte del propio tribunal, dependiendo de cuál es el requisito, que existió un fraude de ley, que existió una violación, que existió un engaño que inhabilitaba a esa persona para ocupar ese cargo.